Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este video de la unidad número 4. Ya estamos un poquito más allá de la mitad de nuestra asignatura. Me da mucho gusto que sigan con nosotros. Vamos a iniciar. En esta cuarta unidad estaremos viendo algunos de los temas principales que contempla la parte de implementación dentro del ciclo de vida de políticas públicas. De hecho, vamos a iniciar con la última partecita del diseño, que es lo que denominamos como plan de acción, y después vamos a tocar algunos temas orientados precisamente a este plan de acción, pero para la implementación ahora sí de la política pública. Cuando hablamos de implementación nos referimos a aquellas acciones efectuadas ya sea por individuos o por diversos grupos o dependencias del orden público que persiguen objetivos orientados a resolver, mejorar, neutralizar o aminorar los efectos negativos de un problema público. Como hemos venido viendo a lo largo de las últimas unidades, cuando hablamos de un problema público tenemos que considerar que éste llega hasta una agenda de gobierno y una vez que llega a ella puede pasar a convertirse en política pública a través de acciones que va a realizar el propio gobierno. En esta etapa entonces es importante mencionar que debemos elaborar un plan de acción. Este será un documento, o mejor dicho, una serie de documentos que integran varias etapas, varias fases o varios apartados. Primero, una planeación legal, en la cual identificaremos la parte normativa de nuestro programa o acción pública. En segunda instancia, una planeación administrativa y presupuestal. Después, un documento de reglas de operación. Posteriormente, procederemos a realizar unas actividades de cabildeo para posteriormente identificar aquellos elementos susceptibles de evaluación y de monitoreo dentro de nuestro programa, y finalmente las estrategias de comunicación necesarias para dar a conocer a la gente la existencia de nuestra acción pública. El primer apartado que denominamos como planeación legal es aquel en el cual tratamos de identificar aquellas partes normativas que pudieran estar contrapuestas a nuestro programa. Así también identificar aquellas normativas o reglamentos con los cuales se basa nuestro programa, desde un punto de vista constitucional hasta reglamentos más sencillos o más básicos u operativos con los cuales vamos a estar trabajando. Es importante identificar esta parte normativa, ya que nos permitirá entender si existe algo que tenemos que modificar dentro de nuestro programa o si al contrario todo está bien en el punto de vista legal. En esta parte también es importante considerar que se debe de establecer desde un inicio cuál va a ser la dependencia, el órgano, organismo o institución encargado de operar este programa público, de tal manera que dentro de esa organización también se designe a un área responsable. Posteriormente es necesario realizar una planeación administrativa. En esta, una vez que ya identificamos qué área va a ser la responsable de operar o ejecutar el programa, tenemos que identificar cuáles van a ser los recursos humanos con los cuales se va a contar. El identificar la cantidad de personas, el perfil de cada uno de los puestos que va a integrar este equipo de trabajo y finalmente un organigrama en el cual podamos identificar aquellas jerarquías existentes para la operatividad de nuestra acción pública. Además de los recursos humanos, es necesario conocer, o mejor dicho, identificar cuál es la infraestructura que necesitamos para poder operar nuestro programa público. En este caso hablamos de infraestructura física, como lo pudiera ser espacios físicos, oficinas, maquinaria, equipo, mobiliario y demás. Todo aquel aspecto físico que necesitamos para poder trabajar. Si hacemos, por ejemplo, un trabajo orientado hacia el cambio de infraestructura hídrica, necesitaremos obligatoriamente maquinaria de trabajo pesado y personal dedicado a ello. Si nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de apoyos para ciertas comunidades, pues aquí estaremos incluyendo quizá el equipamiento o los vehículos con los cuales nos trasladaremos hacia aquellas comunidades. Posteriormente tenemos los recursos tecnológicos. En esta implementamos básicamente un listado de características de computadoras, por ejemplo, o de cualquier equipo tecnológico necesario para operar. En este caso también incluimos o deberíamos de incluir los programas de cómputo o software necesarios para poder desarrollar las actividades. Finalmente, tenemos que plantear también en esta parte cuál va a ser la mecánica operativa
de la operación como tal, valga la redundancia, del programa público. Es decir, los pasos esenciales que permitirán que la política pública opere de forma correcta. Para ello es necesario establecer un diagrama de flujo, una serie de procedimientos con los cuales vamos a identificar cómo es que se va a ejecutar este programa. Cabe mencionar que junto con la planeación administrativa viene la programación presupuestal. En lo que vamos a hacer es identificar cuánto dinero necesitamos para operar, pero también tenemos que definir en qué momento se va a estar ejecutando o, si así lo quieren llamar, gastando el dinero conforme pasa el tiempo. Digamos que tenemos 100,000 pesos para el programa. Yo diré, a lo mejor en el primer mes se van a gastar 50,000 y en los siguientes 11 meses los otros 50,000 en partes equitativas. O puedo decir tal vez que durante cada mes se va a estar repartiendo en partes equitativas. Si son 100,000 pesos en total, pues digamos que estaremos gastando poco más de 8,000 pesos al mes. Una de las partes más importantes dentro de nuestro plan de acción serán las reglas de operación. Actualmente la mayoría de los estados de la República y los municipios, y obviamente la Federación, incluyen dentro de cada uno de sus programas presupuestarios o programas públicos este documento que se llama tal cual, reglas de operación. En lo que se va a hacer es plasmar cada uno de los lineamientos básicos con los cuales va a estar operando nuestro programa. Vamos a ver qué es lo que incluye. En el estado de Tamaulipas existe una serie de lineamientos creados por la Secretaría de Finanzas desde finales de 2018, con los cuales se ha estado trabajando desde entonces esta parte de reglas de operación. Estos lineamientos involucran la creación de 8 apartados dentro de un documento que cada dependencia que opera un programa público tiene que desarrollar. La primera parte o el primer apartado de esta regla de operación incluye la introducción. Este es un apartado que se presenta de forma clara y sencilla aquellas razones por las cuales debe existir esta política pública. Aquí también, de acuerdo a lo que nos marcan los lineamientos de Secretaría de Finanzas, se deben de establecer aquellos términos o abreviaturas dentro de un glosario en el cual podamos identificar con mayor claridad a qué se refiere cada concepto. Posteriormente tenemos el segundo apartado, el cual denominamos como objetivos. Aquí se identifican dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Cuando hablamos del objetivo general es básicamente traer aquel objetivo que teníamos desde apartados anteriores en el cual identificamos para qué va a servir la política pública. Y posteriormente, dentro de los objetivos específicos, lo que tenemos que hacer es plasmar cuáles van a ser aquellos efectos que va a producir nuestro programa una vez que opere dentro de la población objetiva. Posteriormente están lo que conocemos como lineamientos generales. Estos son ahora sí toda aquella parte operativa que necesitamos para el desarrollo de la política pública o de la acción gubernamental. En este caso se desglosa una serie de elementos que deben de incluir, los cuales se explican a continuación. La primera sección de los lineamientos, de acuerdo a lo que nos marca el gobierno del estado de Tamaulipas, es lo que se llama como convocatoria. En lo que se busca es establecer cuál va a ser la manera en la cual se va a dar a conocer como tal a los beneficiarios o posible población objetivo este programa público. Después tenemos la parte que se llama contribución a los objetivos y prioridades estatales. En lo que se hace es identificar aquellas políticas públicas, o mejor dicho, aquellas estrategias, programas, objetivos que están plasmados dentro de una planeación estatal, municipal o federal y sobre los cuales se apega nuestra política pública. Por ejemplo, si en el gobierno del estado el Plan Estatal de Desarrollo marca como una de sus estrategias clave el incremento del abasto de agua potable y nuestro programa público está orientado precisamente a abastecer agua potable a más cantidad de población, tomaremos ese objetivo o esa estrategia del plan estatal y lo pondremos dentro de nuestras reglas de operación. Posteriormente tenemos un apartado de cobertura. En esta se muestra la población potencial, o sea, la totalidad de las personas que sufran de la problemática. También se debe identificar cuál es su perfil y cuál es la zona geográfica que se va a tratar de abarcar con esta acción pública.
Después viene la población objetivo, que como lo mencionábamos previamente, es aquella que ya planteamos desde el diseño de la política, en la cual establecemos quiénes van a ser aquellos posibles beneficiarios de nuestro programa. Para esto después planteamos otro apartado que se llama titulares de derecho. Este básicamente es el padrón de beneficiarios, entonces tenemos que identificar cuáles van a ser aquellos criterios o requisitos con los cuales vamos a seleccionar a las personas que van a ser parte de este programa. Como siguiente punto tenemos las características del apoyo y los montos de apoyo. En este lo que hacemos es identificar tal cual con letras y con números cómo es que se va a entregar ese apoyo, de qué manera o qué tipo es, y también en el caso de que sea de algún tipo monetario, por ejemplo una beca, cuál va a ser el monto de esa beca, de tal forma que esté bien identificado cuánto va a estar gastando el gobierno en la implementación de esta acción pública. Tras esto se debe identificar cuáles son los organismos responsables dentro de esta política. Es decir, quién va a ser el responsable de ejecutarla, quién va a ser el responsable de la parte normativa, es decir, de identificar que todo se esté llevando al pie de la letra, y finalmente cuál va a ser la coordinación institucional existente entre las diferentes áreas que integran a esta acción gubernamental. Una vez que tenemos esta parte de alineamiento, lo que tenemos que hacer es seguir con el paso número 4, la mecánica de operación. En esta lo que hay que hacer es identificar cómo es que se va a estar trabajando para el desarrollo de esta acción o de esta política pública. En este caso, muestra los procesos que se seguirán para su implementación y se involucra las posibles causas de incumplimiento o de retención, suspensión de recursos en el caso de que alguno de los integrantes del padrón de beneficiarios pueda incumplir con alguna de las obligaciones que se plantearon con anterioridad. Pasamos después al paso número 5 o a la parte número 5 de estas reglas, en la cual se deben definir los mecanismos para los cuales se puede proceder a una auditoría de este programa de control y seguimiento de nuestra acción gubernamental. La sección 6 debe incluir criterios de evaluación en las cuales se presenten los principales indicadores con los cuales va a contar el programa. De acuerdo a lo que ustedes ya vieron en materias pasadas, recordarán que para el desarrollo de indicadores actualmente en nuestro país se sigue lo que se denomina como metodología de marco lógico. A partir de nuestra matriz de indicadores para resultados, establecemos una serie de elementos y entre ellos los indicadores de resultados. Eso es lo que hay que plasmar en esta sección 6 de las reglas de operación. Posteriormente, en la sección 7 habrá que incorporar aquellos procesos y medidas de aseguramiento de la transparencia y el acceso a la información. ¿Cómo es que las personas podrán identificar que este programa es realmente aplicable, real, y dónde pueden encontrar información al respecto? Como último apartado de estas reglas de operación, se establecen los medios para la recepción de quejas y sugerencias, donde básicamente se integran los datos en los cuales las personas podrán solicitar información, hacer algún comentario o establecer alguna queja sobre el funcionamiento del propio programa o de los servidores públicos que han participado en ella. Hasta este punto hemos visto 3 de los 6 apartados que necesitamos para desarrollar un plan de acción: la planeación legal, la planeación administrativa y las reglas de operación. A continuación vamos a ver otro que se denomina como cabildeo. El cabildeo son todas aquellas acciones que desarrollamos para poder identificar o conocer a los involucrados que pueden incidir en la ejecución de la política pública. Este apartado ya se vio con un poquito más de detalle cuando platicábamos sobre el análisis de factibilidad dentro de la unidad pasada. Una vez que conocemos a estos involucrados que pueden tener algún tipo de poder económico, social o político sobre los tomadores de decisión, hay que identificar, o mejor dicho, tratar de educar a los tomadores de decisión sobre el tema o problema público que se quiere solucionar con nuestra política. Lo que tenemos que hacer entonces cuando desarrollamos la etapa de cabildeo es reunirnos con aquellas personas que serán los tomadores de decisión o que tendrán algún tipo de impacto dentro del desarrollo de la política pública y tratar de venderles la idea de que nuestra solución o nuestra propuesta es la mejor para contraatacar ese problema público. La siguiente sección del plan de acción es la evaluación y monitoreo.
En esta, su objetivo es dar seguimiento al proceso de evaluación mediante determinar recomendaciones de la forma en cómo se evaluará la política pública una vez implementada. En esta sección entonces lo que hay que hacer es identificar la manera en que el programa público será evaluado o analizado, ya sea por instancias internas dentro del gobierno o a través de instancias externas, como lo puede ser una institución académica o también una empresa consultora privada. Finalmente, deben establecerse las estrategias de comunicación para dar a conocer la política pública. En esta instancia es importante, primero, definir cuál es la causa del problema público y por ende esto es lo que se le va a estar presentando a la sociedad en general. Elegir algún tipo de agente de cambio, que es la persona o las personas o grupo de personas que estarán encargados de dar a conocer la política pública como tal. Elegir a quién se le va a detallar principalmente esta política y a través de qué canales o qué medios. Si vamos a presentar esta política, por ejemplo, a través de radio, televisión, redes sociales, una combinación de los anteriores, pero también quién es la persona que va a llevar a cabo esta presentación. Podemos hablar de que en la actualidad el presidente de la República juega un papel muy importante para la implementación de programas públicos en el gobierno federal, a través de su asistencia diaria a esto que denominamos de manera informal como mañanera. Este este espacio en el cual él expone a la sociedad mexicana los diferentes aspectos con los cuales se está trabajando, puede servir como un buen tipo de canal de comunicación para las políticas públicas. Es importante mencionar ahora que una vez que tenemos el plan de acción, no significa que todo va a salir al pie de la letra. Existe una serie de problemáticas con las que nos podemos encontrar una vez que se esté ejecutando. Básicamente son dos: aquellas problemáticas orientadas con el proceso de cambio y aquellas otras relacionadas con el grado de consenso. Vamos a ver de qué trata cada una. Cuando hablamos de las políticas que tienen problemas debido al proceso de cambio, nos referimos básicamente a dos aspectos: el grado en que la política a implementar difiere de las políticas anteriores, o sea, qué tan diferente es de lo que se hacía con anterioridad, y la magnitud de la reestructuración requerida en las organizaciones, es decir, qué tantos cambios van a tener que ocurrir en la parte estructural de las dependencias o dentro de los distintos sitios de trabajo de la gestión pública. En este caso representa un enfoque en el cual los servidores públicos, ya sea que operan o no el programa, tienen un resentimiento debido a los cambios que se están provocando. En este caso es importante que antes de que se den los cambios se hable de manera directa con cada uno de los servidores públicos y se explique por qué se va a dar ese cambio y cuál es la importancia de realizarlo. De esta manera trataremos de evitar o al menos disminuir esta resistencia al cambio de su parte. Por otra parte está lo que denominamos como grado de consenso. Esto quiere decir hasta qué punto están de acuerdo los funcionarios responsables respecto a las metas del programa. En este caso hablamos entonces de que existen diversos factores que impactan en este grado de consenso, ya que en ocasiones esos servidores públicos que participan en la propia ejecución de la acción gubernamental no consideran como adecuado el programa que se está tratando de implementar. Número uno, porque no conocen el problema como tal, o puede ser que lo conocen más que las personas que desarrollaron el propio programa o acción pública. En este caso, la recomendación principal tiene que ver con que antes de que se implemente o de que se le asigne el programa a un funcionario o a un servidor público, se tiene que tratar de involucrar dentro del proceso de diseño. De esta manera se favorece el surgimiento de un buen espíritu del equipo entre todo el personal. Asimismo, permite que haya un mayor compromiso por parte de los servidores públicos involucrados durante todo el proceso de diseño. Finalmente, permite comprender mejor las razones para poder introducir una innovación dada. De esta manera, el consenso se incrementará debido a que ellos fueron partícipes. Ellos crearon junto con nosotros esa política pública. Es importante mencionar también que aunque podemos prever estos dos tipos de problemáticas,
No las podemos evitar del todo, pero sí podemos tratar de disminuirlas con lo que veíamos hace un momento. Es importante también mencionar que no hay un punto específico en el cual no existirán problemas. No, siempre va a haber. Lo importante es identificarlos claramente y trabajar con ellos. Muchas gracias por su atención al video de esta cuarta unidad. No se les olvide revisar el otro video de esta unidad que contempla un análisis de reglas de operación de un programa público real. Que tengan un excelente día.